Aquí no se rinde nadie. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si sabes el valor de mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? No quieres asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. A ver, nosotros abrimos el canal con la idea de defender Cuba. Nos abrimos el canal a defender Cuba a capa de espada, por encima de todas las cosas. Entonces, para mí yo hoy lo veo así. Esta fue la sierra que nos tocó. Este es el 23 de julio que nos tocó. Este es el grapa que nos tocó y aquí es donde hay que... Nos faltan los que ante vicisitudes y escaseces nos preguntan varias veces con qué armas se pelea. Con la vergüenza en nuestra decisión, nunca con la rendición. El resto te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea yo. Dale. Porque los cubanos lo único que tenemos es resistencia y dignidad. De eso nos nutrimos. Eso que nos regaló el comandante, con eso hay que cuidarlo a capa de espada. ¿Cuáles pactos de San Juan? El honor de una nación con la estirpe de sus hijos se defenderá y se reafirmará como en mangos de Baraguá. No nos entendemos, Cuba no se rendirá. Primero respetar ese legado, cuidar ese legado. Eso no puede faltar. Entonces nos tienen que matar. Fran perdió a su hermano y no se rindió. Javier perdió sus ojos pero nunca claudicó. Nos tienen que matar. No hubo rendición en el Moncada, no hubo rendición en aquel yate. Allá en la sierra no hubo rendición, por eso rendición no rima con revolución. Quiere decir que va a hablar soy yo. Flow Music. Wow. Cero flojera en las misiones para todos esos tontos que van de Al Capone. Bueno de Chile para los tambores, si se rompe se compone, si se rompe se compone. Aquí no se rinde nadie, cero confusiones, y esto es Montipande, y esto es Acaones, y aquí no se rinde nadie, cero confusiones, esto es de bomba, esto es de cajones. Alegría de pío, pa' que tú te acuerdes cuando viene el hombre, súper decidido, alegría de pío. Es lo que tú traes, mijito, pa' que tú no tienes rumba, que tú no tienes fin, que tú eres hacer rin de cachimba y tumba, que tú no tienes rumba, que tú no tienes fin, es tumba, tumba, tumba. Aquí no se rinde nadie, cero confusiones, y esto es Montipande, y esto es Acaones, aquí no se rinde nadie, cero confusiones, esto es de bomba, esto es de cajones. Cero flojeras en las misiones para todos esos tontos que van de Al Capone. Reparto con burrita, todo lo que viene para la calle, mi loco, todo lo que viene para la pista. Aquí no se rinde nadie, cero confusiones, y esto es Montipande, y esto es Acaones, y aquí no se rinde nadie, cero confusiones, esto es de bomba, esto es de cajones. Alan Dulles, siendo director de la CIA, expresó sobre la estrategia que se aplicaría contra la URSS.
Los Estados Unidos poseen el 50% de la riqueza del mundo, pero solo el 6% de su población. En tales condiciones, es imposible evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional. Para lograrlo, tendremos que desprendernos de sentimentalismos y tonterías. Hemos de dejarnos de objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos, la mejora de los niveles de vida y la democratización. Pronto llegará el día en que tendremos que funcionar con conceptos directos de poder. Cuantas menos bobadas idealistas dificulten nuestra tarea, mejor nos irá. Nuestra principal apuesta será la juventud. ¿La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos? Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad, sembrando el caos en la Unión Soviética, sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreducible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. La literatura, el cine y el teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. En la dirección del Estado, crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional entre semejantes. Gracias a su diversificado sistema propagandístico, Estados Unidos debe imponerle su visión, estilo de vida e intereses particulares al resto del mundo, en un contexto internacional donde nuestras grandes corporaciones transnacionales contarán siempre con el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas, en cualquier zona, sin que le asista a ninguno de los países agredidos el derecho natural a defenderse. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario la mente de los hombres. Antes que los portaaviones y los misiles, llegan los símbolos, los que venderemos como universales, glamurosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y la felicidad ilimitada. El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. La traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos, y ante todo el odio al pueblo ruso, todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Alan Dulles fue un oficial de alto rango de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, organismo antecesor de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y estuvo presente en la creación de esta última, donde sirvió 8 de sus 10 años como director, hasta que en 1961, después del fracaso de la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos que organizó la CIA, fue destituido por el presidente J.F. Kennedy, porque le aseguró al presidente que el pueblo cubano estaba esperando a los mercenarios con los brazos abiertos, y la realidad demostró que los cubanos defendieron su soberanía con todo coraje.
¿Qué se busca con una operación que está encaminada a hablar la historia de Cuba? ¿Qué se busca con una operación que busca empañar la historia, que busca empañar su figura? ¿Se puede empañar la historia de Cuba? ¿Se puede empañar las grandes hazañas llevadas a cabo por nuestros héroes? Manipular acontecimientos y figuras de la historia de Cuba es el objetivo de la Operación Streaming, una reciente creación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Analizamos este nuevo intento de agresión. La Operación Streaming debe su nombre a que se mueve básicamente en los medios digitales. El concepto de Operación Streaming no es ni siquiera nuevo, se ha usado en otras ocasiones y forma parte de todo el andamiaje que usa el imperialismo de agresiones contra Cuba y otros países en ese contexto, digamos, en ese espacio digital. Básicamente lo que estamos hablando para el 2024, para Cuba, es de una acción dirigida a modificar, cambiar o mentir sobre la historia de Cuba y sobre el papel de Cuba incluso internacionalmente. Están hablando de reescribir lo que hizo Cuba en Angola. Ahí nosotros dejamos más de 2.000 compañeros que murieron y no nos quedamos ni con un solo tornillo. Eso lo digo Fidel. Nosotros queríamos ir por mantener la independencia de Angola, que condujo en una deriva, digamos, político-militar a la desaparición incluso de la apartheid en Sudáfrica y a la independencia de Namibia, que era a la sazón colonia de Sudáfrica. En pocas palabras, no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa la heroicidad de Cuba allí. Sin embargo, hay un esfuerzo por distorsionar el papel de Cuba en Angola. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si Cuba tiene prestigio internacional, lo tiene con muchísimas razones. Una de ellas es el papel solidario, desinteresado que ha tenido Cuba, la revolución cubana, desde su inicio con el continente africano. Este nuevo intento de agresión está basado en una documentación elaborada por Allen Dulles, primer director civil de la CIA, que plantea que una de las formas de dominar el mundo es justamente transformar en la mente de los ciudadanos cuál fue su verdadero origen histórico. Otra cosa que se quiere distorsionar, por ejemplo, es hechos heroicos o héroes emblemáticos de la Revolución Cubana, como el papel de Camilo Cienfuegos. Imagínate el papel de Ernesto Che Guevara, la épica del Che, que hace mucho que trascendió. Yo siempre destaco que Ernesto Guevara de la Serna era Ernesto Guevara de la Serna hasta que llegó a Cuba. A partir de ahí se convirtió en el Che. Y hoy en el mundo el Che es conocido por todo el mundo y es referente de mucha gente y es símbolo de sacrificio a cambio de nada. Muchas son las fuentes de contenido desinformativo. Entre ellas tenemos las universidades de Florida y de Miami, La Voz de las Américas, El Toque, Radio y TV Martí, entre otras plataformas, las cuales reciben miles de dólares por elaborar información distorsionada sobre las luchas del pueblo cubano. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero es insistir, existe. De hecho, ya se hace desde siempre la formación histórica de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Yo creo que nosotros hemos sido suspicaces y hemos sido persistentes en eso. La historia tiene una cosa, a diferencia de otras ciencias, que no puede ser modificada. Si lo que pasó, pasó. Le guste o no le guste a usted puede hacer varias interpretaciones de eso. Pero si Camilo Cienfuegos y Che Guevara hicieron la invasión de Oriente a Occidente y dieron al traste, junto con el resto de la guerrilla, a la dictadura de Batista, es lo que pasó. Y si el Che descarriló el tren en Santa Clara, es lo que pasó. Y si Cuba contribuyó a la derrota del apartheid, es lo que pasó. Usted no puede cambiar eso. Le puede parecer malo, puede estar en contra del hecho. Napoleón, no hay manera de modificar eso. No, esa es la historia no se puede cambiar. Usted puede modificar las ciencias matemáticas, modernizarla, de la física pasó a la física cuántica, pero lo que pasó, repito. Y esa es una gran fortaleza. ¿Qué pienso yo que podemos hacer nosotros? Apelar
modernizar, actualizar los códigos que se enseña la historia, generar la manera, escribirlo de la manera, transmitirlo a propósito de la omnipresencia de las redes sociales, de la manera en que sea atractivo, interesante. Nosotros hemos tenido experiencias extraordinarias aquí, para mí más lejos, o el Tío Valdés, ese muñequito o cartón, como quiera llamarse, de Padrón, que es un oficial de los Mambises, y es enseñarle, hay generaciones enteras de cubanos, hoy jóvenes o adolescentes o ya adultos, que entendieron la heroicidad de los Mambises en la manera en que ocurrió a través del Tío Valdés. Hay que buscar los códigos. Yo creo que el cine puede ayudar mucho en eso, las novelas pueden ayudar mucho en eso. Es decir, las expresiones del universo de la cultura, el teatro, la música, se hace y se transmite los valores históricos. Hay que sentirse orgulloso de ser cubano. La historia es lo que pasa. La ejecución de la operación Streaming centra su atención en los jóvenes, principales destinatarios de la oleada subversiva. Estamos hoy en día asediados por un gran peligro, la manipulación informativa, la difusión de noticias falsas a través de plataformas, lo que distorsiona la perspectiva de la realidad y socava la estabilidad interna en Cuba. La defensa de la revolución cubana ha de constituir una prioridad para todos los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes no dejaremos perder nuestra historia, los jóvenes no dejaremos arrebatarnos nuestras conquistas y sobre todo lucharemos porque Cuba siga siendo un país libre, un país soberano, un país democrático y un país independiente de cualquier gobierno que intente de apoderarse de los derechos del pueblo. Hablamos hoy de un proyecto que forma parte de la guerra no convencional y cognitiva contra el pueblo cubano. La operación Streaming busca atacar los cimientos históricos de la gesta independentista de la mayor de las Antillas.